Bueno, la dosis ya vimos. Y entonces les recomendaba que para evitarnos todos estos datos que son medio complejos, si ustedes tienen necesidad de usar digoxina en un paciente con insuficiencia cardíaca, denle una tableta diario o media ampolleta diario y en una semana estará impregnado. Y así se siguen con una diario nada más y seguro lo van a controlar, ¿verdad? Esa es la manera más fácil para principiantes. Ya después podrán hacer otras florituras. Doctor, una pregunta. A ver. Entonces, a un paciente que tenga insuficiencia cardíaca, ¿solamente se le da el digital o lo tenemos que dar también el IECA y el diurético? Quedamos que las tres cosas. Las tres juntas. Sí, y casi siempre, mira, lo primero a dar es, bueno, si está en el hospital a veces, si tiene una insuficiencia cardíaca leve, con el puro IECA se controla, ¿eh? Y bueno, si un paciente puro IECA y no se controla, le das también el diurético, la furosemida. Y si no se controla, hasta entonces se usa el digital. Es decir, va 1, 2, 3, ¿no? Primero el IECA, luego el diurético y luego la digoxina. Claro, si es un paciente con edema agudo pulmonar, le das las tres cosas juntas, ¿eh? En un paciente agudo se le dan las tres cosas juntas, pero si el paciente está más o menos compensado o es una cosa crónica, puedes empezar primero únicamente con IECA y después agregar el diurético y al último la digoxina. ¿Eh? Sí, doctor, gracias. Ahora, el problema del efecto magnotrópico que aumenta la excitabilidad y esto se traduce en extrasístoles y que puede dar taquicardia también ventricular. Creo que eso no lo mencioné ayer. En el caso de paciente con insuficiencia cardíaca por infarto del miocardio, no se puede usar digoxina. Entonces, repito, si la causa de la insuficiencia cardíaca es digoxina, nunca vamos a usar. Si la causa de la insuficiencia cardíaca es un infarto del miocardio, nunca usaremos digoxina. Está prohibido, está contraindicado. Entonces, si el paciente tiene infarto del miocardio y esa es la causa de la insuficiencia cardíaca, no usaremos digoxina para nada. Usaremos aquí los otros sinotrópicos, como son los sinotrópicos por vía intravenosa, ¿verdad? Como la amrinona, la mirrinona, o como la dopamina o la dobutamina, ¿verdad? Pero no usaríamos digoxina. Entonces, durante el infarto del miocardio, como causa de insuficiencia cardíaca, nunca usaremos digoxina. Vamos a ver que se puede usar varios días después, si es que no logramos controlar al paciente, ¿verdad? Bueno, ya vimos estos efectos. Entonces, íbamos a ver la acción, ¿no? Inhibe el ATPasa de la membrana, que inhibe la bomba de sodio. Entonces, al inhibir la bomba de sodio, esto va a aumentar la salida de sodio y pondrá mayor disponibilidad de calcio. Con ello, con el calcio disponible, se aumenta el inotropismo, ¿verdad? Ya que el calcio es importante para la contractilidad. Aquí tendríamos que ir a la sarcómera para que se acuerden cómo es este proceso, ¿verdad? Uno de los problemas de la digoxina es que tiene muchas interacciones. Vean ustedes, amiodarona, verapamilo, nifedipino, diltiazem, quinidina, todos ellos aumentan el efecto de la digoxina. O sea, es más fácil que el paciente se intoxique. En la segunda lista dice propofenona, captopril, carvedinol, espironolactona, amilorida, triamtereno, salbutamol, etcétera, ¿no? Todos ellos aumentan la digoxina, prácticamente todos. Solamente vemos ahí que la rifampicina, el sulcaralfato y la colestiramina disminuyen el efecto de la digoxina, pero prácticamente la mayoría de medicamentos que usamos en hipertensión van a tener un aumento de la digoxina. Entonces, este es otro de los problemas, por lo cual he recomendado yo nada más una tableta para que no tengan dosis muy altas de digoxina y no se les intoxica el paciente. Indicaciones que no tienen duda, que están aceptadas por todo el mundo, es insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular.
Esta es una indicación precisa que no tiene contraindicación. Para el control de la fibrilación auricular crónica también, aunque se puede controlar con beta bloqueadores, ¿verdad? Pero es un buen medicamento la digoxina para el control de la fibrilación auricular. También en la fibrilación auricular paroxística, aunque como la fibrilación auricular paroxística es una taquicardia supraventricular, sería bien aquí usar el verapamil, que es el medicamento de elección, pero si no hay verapamil, la digoxina funciona muy bien. En el niño, la insuficiencia cardíaca, que no es muy común, pero sí hay niños que tienen insuficiencia cardíaca, entonces el mejor medicamento es la digoxina, porque además es el único medicamento con efecto inotrópico que existe en elixir, o sea, en jarabe, ¿verdad? Para podérselo dar a un niño. Ahora, si tenemos, insuficiencia cardíaca con ritmo sinusal, que en principio no usaríamos digoxina, se puede usar cuando el paciente tiene el galope persistente, o sea, tiene corazón grande y galope persistente. Aunque tenga ritmo sinusal, podemos darle digoxina y le va a ayudar mucho. También, si tiene insuficiencia cardíaca con ritmo sinusal y no hay evidencia que tenga obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, es decir, estenosis aórtica, que no tenga estenosis aórtica, podemos usar digoxina. Pero los 4 puntos primeros son indicaciones que no tienen duda. Este quinto solo sería bajo estas siguientes condiciones. Si se intoxica por digoxina, los primeros síntomas que va a tener son anorexia, náusea y vómito, que aparentemente no tienen que ver nada con el corazón, ¿verdad? Y esto hace que muchos pacientes ni vayan al cardiólogo, ni tampoco el cardiólogo a veces piense que es intoxicación digitálica. Pero en principio es esto, un paciente con digoxina, o sí, con digoxina, y que presente estos síntomas, hay que pensar que tiene intoxicación, ¿verdad? Desde luego que muy avanzada la intoxicación tendría santopsia, que es la visión amarilla, ¿verdad? Entonces prácticamente todo lo veía amarillo. Y a la larga, también crónicamente, en los varones, puede dar ginecomastia. Esto de la ginecomastia es una complicación poco frecuente, pero sí se puede presentar. Entonces, al principio no está muy claro la intoxicación, ¿verdad? Aquí el electrocardiograma nos ayuda mucho. Puede presentar bigeminismo, que antiguamente se pensaba que la presencia de bigeminismo era típica de la intoxicación digitálica. Hoy se sabe que no, pero el bigeminismo en un paciente está tomando digoxina, hay que pensar en que puede estar intoxicado. La bradicardia marcada también, es decir, cercana a 40 o 30-40. El bloqueo auriculoventricular, ya sea de segundo o tercer grado, es probable que sea intoxicación. La taquicardia ventricular también, sea sostenida o no sostenida. Y la taquicardia auricular paroxística, el TAP o taquicardia auricular paroxística, sería el más sugestivo de intoxicación digitálica, ¿verdad? Taquicardia auricular paroxística, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer para mejorarlo? Hay que suspender el medicamento, obvio, ¿verdad? Si está intoxicado ya no hay que darle más. Y bueno, lo que hay que darle es potasio. Aquí tenemos que se puede dar por vía oral o por vía intravenosa. En el caso de ustedes, como médicos generales, solamente deben darlo por vía oral, no usar la vía intravenosa. La vía intravenosa solo se usará en terapia intensiva, ¿verdad? En casos de que el paciente presente un bloqueo AB completo o otro tipo de arritmias difíciles de controlar, se usarán marcapasos. Pero eso también será a tercer nivel, ¿verdad? Que no lo van a hacer ustedes como médicos generales. Los sinotrópicos, que son muy buenos y están indicados, tienen
este problema, sobre todo la dopamina y la duotamina, aumentan el consumo de oxígeno porque aumentan la frecuencia del corazón. Y esto puede aumentar el tamaño del infarto. Entonces hay que tener presente esto. Y desde ese punto de vista, sería mejor la mirrinona o la amrinona. Claro, habría que ver la respuesta del paciente. También puede haber arritmias secundarias por el efecto beta 1. Esto, claro, es con dopamina y duotamina. Que decía yo que el problema es que aumentan la frecuencia cardíaca. En el caso de la dopamina, depende de la dosis. En una dosis baja no aumenta la frecuencia cardíaca y a dosis mayores aumenta la frecuencia cardíaca. Desde luego, ustedes no van a manejar esto porque generalmente esto se administra en terapia intensiva. Al aumentar la frecuencia cardíaca, se acorta el tiempo de llenado diastólico y disminuye la efectividad del Frank-Starling. Tiene un efecto vasoconstrictor que entonces también no nos permite aumentar el llenado diastólico. Bien, pues esto es lo relacionado con los medicamentos para la insuficiencia cardíaca. Entonces, la complicación número 1 del infarto, de la hipertensión, es la insuficiencia cardíaca. Punto muy importante, el 70% de los pacientes con insuficiencia cardíaca son hipertensos. O sea, la causa más común que lleva a la insuficiencia cardíaca es la hipertensión. Esto no lo olviden porque muchas veces controlando la presión alta y muchas veces sin llegar a la digoxina puedan controlar al paciente, ¿verdad? Ya les dije, con IECA y furosemida puede ser que lo puedan controlar, y en casos que no se pueda o que la insuficiencia cardíaca sea muy severa, siempre habrá que usar digoxina. Pero en el caso del infarto del miocardio, no usaremos, en las primeras 24 horas, no usaremos nunca digoxina. Bien, pues vamos a las otras complicaciones. Y la que sigue es el evento vascular cerebral. Y tenemos en la hipertensión 2, trombosis y hemorragia. Más común la trombosis en el 70% de los casos y la hemorragia 30% de los casos, ¿verdad? Aquí, aunque la gente dice que el paciente tiene una embolia, no es embolia, porque ya saben ustedes que la embolia es que viene de lejos y se implanta en el cerebro, ¿verdad? En el caso de la hipertensión no hay embolia, solo hay trombosis y hemorragia. Y recuerden esto, que aunque la gente habla de que el paciente tuvo una embolia, no es embolia, ¿verdad? Es trombosis generalmente o hemorragia. Para que haya embolia, tiene que haber estenosis mitral, que es una cardiopatía reumática, que es una lesión que estrecha la válvula mitral, o tiene que haber una cardiomiopatía, ¿verdad? O también un aneurisma ventricular, que se presenta después de un infarto del miocardio, ¿verdad? Entonces, si hay embolias como causas del evento vascular cerebral, pero será por estenosis mitral, por cardiomiopatía o por un aneurisma ventricular también después de un infarto del miocardio. Pero si el paciente es puramente hipertenso, solamente tendrá trombosis o hemorragia. Lo que más se tapa o se rompe es la arteria cerebral media izquierda. Entonces, la mayor parte de los pacientes tendrán una hemiplegia del lado derecho. El curso de la trombosis es insidioso, es decir, nos da avisos. Entonces, el paciente antes de tener trombosis tiene cuadros de isquemia cerebral transitoria. El cuadro de isquemia cerebral transitoria es como si tuviera un evento vascular cerebral, pero que nada más dura unos minutos. Por ejemplo, el paciente se puede quedar mudo, se puede quedar ciego, se puede quedar con parálisis del brazo, de la pierna o de medio cuerpo, pero eso solo dura unos minutos y se le quita. Y esa es isquemia cerebral transitoria. Esto es muy importante porque nos está avisando que se le va a tapar la arteria, ¿verdad? Y entonces hay que atender esto para que no llegue a la trombosis.
Una vez que se instaló la trombosis, va a tener datos de focalización, hemiplegia, hemiparesia, trastornos del habla o de la deglución. ¿Qué cosa quiere decir hemiplegia? Pregunta para ustedes. ¿Qué es hemiplegia? Que tiene parálisis en la mitad del cuerpo. Correcto. Y de acuerdo a lo que decíamos, lo más común es que sea del lado derecho, ¿verdad? Entonces, hemiplegia es parálisis de medio cuerpo, que originalmente o al principio es flácida y después se vuelve rígida. ¿Y qué es hemiparesia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es hemiparesia? Hemiparesia es pérdida de la fuerza, que eso lo podemos saber diciéndole al paciente que nos apriete la mano, la izquierda y la derecha, y podemos notar que en la izquierda o en la derecha tiene menos fuerza. O también acostado, levantamos las piernas y le decimos que las dos las sostenga ahí y vamos a ver que la que tiene hemiparesia se va a ir cayendo, que tiene menos fuerza, la que está bien se mantiene donde la pusimos, en cambio la otra va a irse cayendo, ¿verdad? Los trastornos del habla, que son la fascia, puede haber 8 variedades, así es que eso lo van a ver ampliamente en neurología. Y trastornos de la deglución. Entonces, la hemorragia cerebral es súbita e inesperada, es decir, no avisa, se presenta y ya. Pero el diagnóstico lo hacemos igual porque hay datos de focalización, hemiplegia, hemiparesia, etcétera, ¿no? Puede haber rigidez de nuca si la hemorragia es subaracnoidea, ¿verdad? Si es subaracnoidea, habrá rigidez de nuca, pero no es lo común, ¿eh? Lo más común es que sea intraparenquimatosa. La tomografía axial computarizada nos da el diagnóstico definitivo. ¿Cómo lo vamos a tratar? Bueno, requiere hospitalización. Y al principio, cuidado porque puede tener trastornos de la deglución. Entonces, hay que darle líquidos primero para hacer no se nos vaya a broncoaspirar el paciente, ¿verdad? Y entonces, si es así que tiene trastornos de la deglución, usaremos una sonda nasogástrica para alimentarlo. Desde el principio hay que hacerle fisioterapia, que son como movimientos pasivos, ¿verdad? Mover las piernas, los brazos, para que no se le pongan rígidos. Bueno, también puede tener trastornos para orinar o para evacuar, entonces se usará pañal. Bueno, si el problema nada más es la orina, usaríamos de preferencia mejor una sonda nasogástrica, una sonda urinaria, ¿verdad? Se usan los diuréticos osmóticos para disminuir el edema cerebral. También los antiinflamatorios, como serían los AINES, la aspirina, y también antiagregantes plaquetarios, ¿verdad? Como el clopidogrel, ¿verdad? Ese sería más o menos el manejo. Obvio, esto lo van a ver con más detalle en neurología. Y la tercera complicación, que es la insuficiencia renal crónica, pues bueno, otra vez vean, los síntomas no parecen tener nada que ver ni con el riñón ni con el corazón, ¿verdad? Anorexia, astenia, náusea, vómito. Simplemente nos muestra que el paciente está mal. Pero cuando vemos ya al paciente que está pálido, pálido en la cara, ¿verdad? Bastante pálido en la cara, pero tiene edema facial, sobre todo. Entonces, el edema facial es del riñón, el edema en las piernas generalmente es de insuficiencia cardíaca. Claro, hay otras causas, ¿no? Sin embargo, el edema en la cara y la palidez es definitivamente de insuficiencia renal. Bueno, tiene la piel seca y, bueno, un aspecto feo también. Y puede oler a orina, ya que como no puede sacarla por la orina, precisamente, a través del sudor puede salir cierta cantidad de urea y esto hace que el paciente huela a orina.
Bueno, el laboratorio nos confirma el diagnóstico por la presencia de anemia marcada de 6-7 gramos de hemoglobina, la urea y la creatinina elevada, sobre todo la creatinina. El general de orina, pues nos puede dar albuminuria, leucocituria, hematuria, pero son inespecíficos. Lo que sí vamos a encontrar es el potasio elevado, y esto sí es por la insuficiencia renal. Y lo que nos da el índice realmente de cómo está el riñón es la depuración de creatinina, y esta se encuentra muy disminuida y se considera grave cuando son 20 mililitros. Pregunta para ustedes, ¿cuál es lo normal de la depuración de creatinina? Laboratorio clínico, fisiopatología, chamacones, ¿qué pasó? La depuración de creatinina se mide en la orina de 24 horas o se puede hacer una fórmula, pero en términos generales debe ser entre 80 y 100 mililitros por minuto, 80 a 100 mililitros por minuto, ¿verdad? Ya abajo de 80 se considera disminuida, y en este caso que está ahí grave son menos de 20 mililitros. Tratamiento para la insuficiencia renal crónica, pues sería dieta que es hiposódica, hipopotásica, hipoproteica, hipohídrica, hipoquita se dice, ¿no? ¿Cuánto es una dieta hiposódica? ¿Cuánto tiene de potasio? Nada. ¿Podría ser menos de 2 gramos? Ajá. ¿Cuántos? ¿Cuántos gramos de cloruro de sodio debe tener hiposódica? Menos de 2 gramos. Ajá. Así es. Hipopotásica, ¿cuántos miliequivalentes de potasio? Lo normal es que requiramos, o se requiere normalmente, 1 miliequivalente por kilogramo de peso y por día. Es lo que se requiere de potasio. 1 miliequivalente por kilogramo de peso por día. Entonces, hipopotásica, ¿cuánto sería? Pues la mitad, ¿no? Medio miliequivalente por kilogramo de peso por día. Hipoproteica. Es lo mismo, ¿no? Si se requiere de proteínas 1 gramo por kilogramo de peso por día para una persona normal, entonces la hipoproteica será medio gramo por kilogramo de peso por día. Para una persona de 60 kilos serían más o menos 30 gramos en lugar de 60 que le correspondería. Creo que cuando hablamos de esto de la dieta, no mencioné que normalmente una persona sana requiere un equivalente por kilogramo de peso por día. No mencioné, o no me acuerdo, que las embarazadas y los niños requieren 1.5 gramos por kilogramo de peso por día. O sea, requieren el 50% más de proteína embarazadas y lactando. Y también los niños requieren 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso por día. Una persona sana requiere nada más 1 kilogramo de peso, 1 gramo por kilogramo de peso por día. Y en este caso de la dieta hipoproteica es medio gramo por kilogramo de peso por día. Hipohídrica son 500 mililitros, ¿verdad? Para que sea hipohídrica, máximo 500 mililitros de agua, aparte del agua que viene de los alimentos. Es decir, agua tomada, agua pura que toma, nada más serían como máximo 500 mililitros. Se les inyecta eritropoyetina para estimular la producción de glóbulos rojos. Se usan diuréticos de asa cuando el paciente está dando muy poquito. Aquí la furosemida a grandes dosis, se usan a veces 2, 3 ampolletas cada 6 horas, o se usan por infusión. Y bueno, de plano se pasa a la diálisis. Primero la diálisis peritoneal, que en principio se hacía en el hospital, pero llegó el momento en que precisamente estaban atestados los hospitales
con pacientes con diálisis. Y entonces se descubrió la cánula de Tenco y se le dejaba al paciente la cánula o la sonda de Tenco y el paciente en su casa puede hacer la diálisis. ¿Qué es lo que se hace ahora? Se le da un entrenamiento a los familiares y al paciente y su diálisis la hace diario, pero en su casa. Bueno, la hemodiálisis originalmente se usaba para el trasplante renal. Pacientes que iban a ser sometidos a trasplante, se le hacía hemodiálisis. Hoy en día veo que se usa mucho, aunque no vaya a haber trasplante, porque de todos modos, para hacer el trasplante, el problema es el donador, que de hecho debía ser un hermano gemelo univitelino, lo cual es raro, ¿no? Entonces, lo más cercano que puede tener a su configuración genética para hemodiálisis serían los hermanos o el papá o la mamá, ¿verdad? Pero no es tan fácil que coincidan, porque en principio se hacía trasplante de riñón con cadáver, ¿verdad? Pero hay mucho rechazo. Para que no haya tanto rechazo, tiene que ser lo más parecido genéticamente al paciente, lo cual puede ser hermanos o padres nada más, ¿verdad? Entonces, como ven, es un problema con la insuficiencia renal crónica, que pues bueno, tiene un gran problema, ¿no? Bueno, y aquí acabamos las complicaciones de la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Ahora no sé si quieran preguntar algo antes de seguir adelante. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? No, doctor, gracias. Bueno, seguimos con la hipertensión como la teníamos acá, ¿no? Y aquí están las complicaciones, se las recuerdo. La complicación más frecuente, insuficiencia cardíaca, 50% de los casos. La enfermedad vascular cerebral, 30% de los casos. Y la insuficiencia renal crónica, 20% de los casos. Entonces ya lo vimos eso. Nos vamos a las crisis hipertensivas. Y hay de dos tipos, mayor y menor. Mayor y menor es la nomenclatura mexicana, ¿no? En cambio, emergencia y urgencia es la nomenclatura americana. Emergency, etc. Nosotros aquí tenemos el problema lingüístico de que emergencia y urgencia para nosotros es lo mismo en general, pero los americanos consideran que emergencia es más grave que urgencia. Y entonces nos podemos enredar con emergencia y urgencia. Entonces la llamaremos mejor mayor a la crisis más grave y menor a la crisis menos grave, ¿verdad? Pero esa es la nomenclatura que hay. Una crisis hipertensiva menor es cuando la presión está más alta de etapa 2, pero no hay evidencia de daño a órgano blanco. Es decir, el paciente no tiene insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o insuficiencia vascular cerebral. Y entonces el manejo es como externo. Vamos a ver ahorita cómo lo vamos a manejar y lo mandan a su casa. ¿Cuál es el tratamiento de la crisis hipertensiva menor? Es 3 medicamentos de diferente grupo por vía oral. Esto de la crisis hipertensiva menor es casi de todos los días, pues. Tenemos pacientes que llegan, ya sea a la consulta o al hospital, con cifras de 180, por ejemplo, 90, 290 o más de 200, y entonces tiene una crisis hipertensiva. De acuerdo ahí a las normas que se dieron de esta clasificación que se hizo en noviembre de 2017, pues ahí le ponen cifras, ¿no? Por arriba de 220 y por arriba de 160, ¿verdad? La diastólica. Pero no, en general, si tiene la presión por arriba de etapa 2 o de etapa 3, tomando las guías europeas, es una crisis hipertensiva. Pero el paciente no tiene daño en órgano blanco
Entonces podemos darle medicamentos y que se vaya a su casa. Le damos 3 medicamentos diferentes. ¿Y cuáles serían qué le darían ustedes, lógicamente, a un paciente? ¿Qué medicamentos le darían? A ver, se supone que ya lo saben, ¿eh? Se los he estado remarcando. ¿Qué medicamentos le darían? Pues mencionamos que el primero sería el ARA. Ajá, y luego. El ARA, después nos iríamos con los IECA. Ajá. No, bueno, tiene que ser ARA o IECA, uno de los dos. ARA o IECA. ¿Cuál sería el segundo medicamento? Ay, se los estaba diciendo cada rato, ¿eh? ¿Cuál? ¿Cómo cuál? No. Quedamos que la furosemida solo en el paciente con insuficiencia renal. Sí es un diurético, pero no de ASA. Es la hidroclorotiazida, pero antes sería los calcioantagonistas, entonces. ¿Mm? ¿Calcioantagonistas? Sí, serían los 3. ARA o IECA es uno, cualquiera de los dos. Hidroclorotiazida y amlodipina, ya en concreto, pues, ni siquiera vamos a decir calcio antagonista, amlodipina. Entonces sería un ARA2 o un IECA, cualquiera de los dos grupos, un calcio antagonista, que sería amlodipino de preferencia, y un diurético, que sería hidroclorotiazida de preferencia. Y con eso lo mandamos a su casa. Y se va a controlar en 24 horas. La crisis hipertensiva mayor, aparte de estar muy alta la presión, hay evidencia en daño a órgano blanco. Por ejemplo, además de la crisis hipertensiva, el paciente puede tener insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca o insuficiencia vascular cerebral, o en la retina puede tener un KW3 o 4. ¿Verdad? Entonces hay que hospitalizarlo. Y no solo hospitalizarlo, sino meterlo a la unidad de terapia intensiva. Para que les sea más fácil, les voy a poner aquí ejemplos de patología que dan crisis hipertensiva mayor, porque no todas las patologías lo dan, ¿verdad? Aquí tienen 2, 4, 6, 8, 9 patologías que dan crisis hipertensiva mayor. El edema pulmonar agudo generalmente va a cursar con presión baja. ¿Sí? Lo habitual del edema pulmonar agudo es que curse con con presión normal. Por estar comiendo. Un poquito de agua mejora. Bueno, el edema pulmonar agudo no debe tener la presión alta. Si tiene el edema pulmonar agudo y la presión alta, entonces se convierte en crisis hipertensiva mayor. El infarto del miocardio también, generalmente el paciente no tiene la presión alta. Tiende más bien a tenerla baja. Pero entonces tenemos un infarto del miocardio que tiene la presión alta, es una crisis hipertensiva. Lo mismo la angina inestable, que vamos a ver que el infarto y la angina se llaman síndromes coronarios agudos, ¿verdad? SICA. Entonces también generalmente no tiene la presión alta. Si la tiene alta es una crisis hipertensiva. El aneurisma disecante de la aorta. Bueno, vamos a verlos. Aquí están en adelante, ¿no? Esa es la lista. Entonces, ¿se acuerdan que ya vimos el edema pulmonar agudo y que lo íbamos a diagnosticar con disnea progresiva, rápidamente progresiva de esfuerzo?
Y la tos también progresiva, que empieza seca, con expectoración blanca aireada, con esputo hemoptoico y con hemoptisis, ¿verdad? Con una gran ansiedad del paciente, con estertores alveolares, basales, bilaterales, simétricos y que ascienden en marea, y con galope de suma o protodiastólico. Eso nos va a hacer el diagnóstico del edema pulmonar agudo, más la presión elevada. En el caso del aneurisma disecante de la aorta, generalmente es un paciente de muchos años que tiene más de 20 años de ser hipertenso, o bien es un paciente de raza negra. Ya hemos hablado que los de raza negra tienen el doble de hipertensión que los que no son negros. El paciente presenta un dolor en el tórax que hay que distinguir del infarto del miocardio. Este es un dolor terebrante, que es diferente al dolor del infarto del miocardio, como vamos a ver adelante. Pero seguramente ustedes vieron en clínica cómo es este dolor terebrante. ¿Quién me lo dice? ¿Quién dice cómo es un dolor terebrante? Terebrante es atravesante, es que va del esternón a las vértebras, que te atraviesa la mitad del tórax, ¿verdad? Del esternón a las vértebras, este es un dolor que atraviesa el tórax y se debe a disección de la aorta, como estamos viendo aquí, ¿no? De la íntima y la adventicia se separan, ¿verdad? El paciente entonces, para el diagnóstico, nos puede ayudar si tiene alteración del pulso y del cuello. Aquí hay que recordar las tres ramas del callado de la aorta. La primera rama es el tronco brachiocefálico o tronco innominado, que origina la carótida del lado derecho y la subclavia del lado derecho. Entonces vamos a ver que el paciente llegó bien a urgencias y ya no se le siente el pulso en el brazo del lado derecho ni en el cuello del lado derecho. Si la disección sigue, va a perder también el pulso en el cuello del lado izquierdo, que es por la subclavia izquierda. Y si sigue disecándose, perderá el pulso también en el brazo izquierdo, porque va a obstruir la subclavia del lado izquierdo. Acuérdense que las tres ramas del callado son tronco innominado, carótida izquierda y subclavia izquierda. Y si va avanzando la disección, pues va a ir perdiendo el paciente los pulsos. Obviamente ahí requiere cirugía, ¿verdad? No hay más que hacer. La hemorragia cerebral es inesperada, con la presión muy alta y datos de focalización. Entonces, la diferencia entre hemorragia y trombosis es esta, ¿no? La trombosis avisa con isquemia cerebral transitoria y la hemorragia no avisa, sino se presenta y ya. Y bueno, aquí también se dice que son pacientes con hemorragia cerebral o con insuficiencia renal, son pacientes que tienen la presión muy alta. Otra vez puede haber rigidez de nuca si es hemorragia subaracnoidea, que no es común, ¿eh? Nada más se los menciono. La encefalopatía hipertensiva se caracteriza por mucho dolor de cabeza. Debido a este dolor de cabeza tan intenso, es que mucha gente piensa que cuando le duele la cabeza puede tener la presión alta. Esta cefalea tan intensa es característica de la encefalopatía hipertensiva. Pero además el paciente está confundido. Es como el cuento ese de las viejitas, ¿no? Que no sabe si va o viene. Es una persona que de momento no sabe si va a salir del cuarto o a entrar al cuarto, no sabe dónde vive, está confundido en sus tres esferas, ¿no? No sabe cómo se llama, no sabe cuántos años tiene, no sabe dónde vive, ¿verdad? No tiene datos de focalización, se mueve bien y todo bien, pero tiene la presión muy alta, ¿verdad? Entonces, cefalea intensa y confusión nos hacen prácticamente el diagnóstico
de encefalopatía hipertensiva. En el caso de la nefropatía, hay evidencia de que tiene daños que le han llevado a la insuficiencia renal crónica y la presión muy alta. Las catecolaminas, en el 50% de los casos, el feocromocitoma produce crisis hipertensivas, pero la otra mitad de casos se conducen como una hipertensión común, habitual. ¿Cómo pensamos en feocromocitoma? Bueno, en un paciente de menos de 30 años, paciente joven de menos de 30 años con crisis hipertensiva, pero eso es nada más en el 50% de los casos. Antiguamente se daba crisis hipertensiva los que estaban tomando IMAO. El IMAO es la furazolidona, isocarboxacida, nida, todos estos, ¿verdad? Pero no bastaba los IMAO. También ahí dice más alimentos que liberan tiramina. Y los alimentos que liberan tiramina es como el vino tinto, los quesos como el cheddar, las alubias o los hígados de pollo. Entonces, para que un paciente que no es hipertenso, pero hace una crisis hipertensiva, estaría tomando IMAO y habría comido alguno de estos alimentos. Esto ya no se produce ahora porque los IMAO se retiraron del mercado. Ya no hay IMAO a la venta. Sin embargo, hay algunos casos que se han presentado con los antidepresivos tricíclicos o tetracíclicos, ¿verdad? Pero son raros. En general, la liberación de catecolaminas prácticamente nada más la da el feocromocitoma, y lo malo es que solo en el 50% de los casos lo da con crisis hipertensiva. Bueno, en las mujeres, eclampsia, pero para que tenga eclampsia tiene que estar en el tercer trimestre del embarazo. No puede ser al principio o en medio del embarazo. Generalmente es en los 3 últimos meses de embarazo. Va a tener la presión muy alta, generalmente edema en las piernas y también una buena cantidad de albuminuria. Entonces tenemos preeclampsia, ¿verdad? Y bueno, si no se controla, llegará la eclampsia, que ya es con crisis convulsivas y con una crisis hipertensiva muy grave. Entonces hay que recordar que es preeclampsia y eclampsia. Bueno, creo que están llevando ginecobstetricia este semestre o en este año. Entonces ahí verán con más detalle esto. ¿Cómo vamos a tratar la crisis hipertensiva mayor? Bueno, usaremos 3 medicamentos por vía oral y 1 por vía intravenosa. Al mismo tiempo, le vamos a dar 3 medicamentos de diferente grupo por vía oral y a la vez un intravenoso. El intravenoso le va a bajar la presión de inmediato, gota a gota. Los medicamentos de vía oral, pues no actúan así. Hay que esperar de 20 a 30 minutos para que actúen. Por eso empezamos el tratamiento con un medicamento intravenoso, pero también le damos 3 medicamentos por vía oral de diferente grupo, que ya dijimos cómo. Un ARA2 o un IECA, cualquiera de los dos, amlodipina a hidroclorotiazida. Esos 3 le damos y acuérdense, bueno, el ARA2 que hayan ustedes escogido, por ejemplo, losartán, hidroclorotiazida y amlodipino, o valsartán, hidroclorotiazida y amlodipino. Fácil. O bien pueden usar enalapril, hidroclorotiazida y amlodipino, ¿verdad? Pero como dijimos que de preferencia ARA2, pues usaremos un sartán con hidroclorotiazida y amlodipino. Y bueno, y uno por vía intravenosa, cuyo medicamento de elección es la nitroprusiato. El nitroprusiato es el medicamento de elección. Obviamente ustedes no van a manejar esta crisis, Ustedes como médicos generales van a manejar y van a ver muchas veces crisis hipertensiva menor, pero crisis hipertensiva mayor entra al hospital, entra a terapia intensiva y ahí no lo van a manejar los médicos generales. Pero en términos generales se da nitroprusiato como medicamento de elección. Entonces, el medicamento de elección para la crisis hipertensiva mayor es el nitroprusiato,
generalmente a esa dosis. El nitroprusiato actúa gota a gota, así es que hay que irle regulando el goteo. Y mientras actúan los medicamentos por vía oral, que puede ser de 20 minutos a media hora, una vez que ya tenemos el efecto de los medicamentos de vía oral, se le suspende el nitroprusiato. Así es que el nitroprusiato se va a usar como máximo media hora. Se puede usar diazóxido, pero esto es en cierto modo parecido a la nifedipina sublingual, porque se usan microdosis que consiste en un bolo de 75 miligramos. Bolo quiere decir que se inyecta de un jalón, ¿verdad? No se inyecta poco a poquito, sino se inyecta de golpe. La cuarta parte de la ampolleta. El diazóxido viene en 20 miligramos con 20 mililitros con 300 miligramos. Entonces, la cuarta parte son 75 miligramos en 5 mililitros y se da de golpe. El problema es que ya no lo podemos sacar y no hay antídoto, ¿verdad? La nitroglicerina también sirve, aunque no tiene el efecto tan importante como el diazóxido, como la nitroprusiato, pero tiene una ventaja que dijimos, que para el dolor de infarto del miocardio lo mejora, ¿verdad? Que es el único medicamento que mejora el dolor de infarto del miocardio. Y es tan importante porque hemos dicho que si al paciente no se le quita el dolor de infarto, lo más probable es que se muera, ¿verdad? Entonces, por eso el uso de la nitroglicerina intravenosa viene siendo de trascendencia. Se ha usado el captopril sublingual como para sustituir a la nifedipina sublingual, ¿verdad? Pero no tiene un efecto poderoso, ¿no? Realmente hay que usar 3 medicamentos por vía oral de diferente grupo y uno por vía intravenosa. Este es el tratamiento y es el tratamiento que se da en terapia intensiva. También se pueden usar betabloqueadores intravenosos, pero aquí en México no tenemos betabloqueadores intravenosos, así es que no los vamos a usar. Bien, la hipertensión maligna es una crisis hipertensiva particular, diríamos. En la crisis hipertensiva habitual, solo hay daño orgánico a un órgano. En cambio, en la hipertensión maligna, al mismo tiempo está dañado el corazón, el cerebro y el riñón. ¿Sí? En una crisis hipertensiva común y corriente, solo está afectado el corazón, o solo está afectado el riñón, o también el cerebro. En cambio, en la hipertensión maligna, al mismo tiempo, están afectados los 3 órganos blancos. Así es que esta es la diferencia. En realidad es una crisis hipertensiva, pero especial, porque a diferencia de la crisis hipertensiva, en la que solo está dañado un órgano blanco, aquí al mismo tiempo están dañados los 3 órganos blancos. Y se usa el mismo tratamiento de la crisis hipertensiva mayor, o sea, con nitroprusiato, ¿verdad? De preferencia. Bien, con eso terminamos las crisis. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. ¿Qué dice? No, doctor, gracias. Bueno, nos vamos a la cardiopatía hipertensiva. La cardiopatía hipertensiva es la enfermedad del corazón que produce la hipertensión, ¿verdad? Ya hemos mencionado que un paciente con hipertensión aguanta hasta 20 años sin tener complicaciones. Es en el ideal, ¿no? Pero cuando tiene hipertensión, lo más común es que le afecte el corazón. Y entonces sabemos que le afectó el corazón y eso se llama cardiopatía hipertensiva. Es un paso previo para la insuficiencia cardíaca. O sea, no puede haber insuficiencia cardíaca si no tiene cardiopatía hipertensiva. O sea, de la hipertensión desarrolla cardiopatía hipertensiva. Y la cardiopatía hipertensiva sin control lo llevará a insuficiencia cardíaca. Clínicamente podemos diagnosticarlo por la hipertrofia ventricular izquierda. Bueno, clínicamente o radiológicamente o electrocardiograma, ¿verdad? Clínicamente porque vamos a encontrar el ápex hasta el 6º espacio intercostal
y más allá de la línea medio esternal. O sea, tiene una buena cardiomegalia. Y radiológicamente vemos un corazón con cardiomegalia 3 o 4. En el electrocardiograma lo vamos a encontrar con datos de crecimiento del ventrículo izquierdo que ya pronto revisaremos, ¿no? Entonces, la enfermedad que produce la hipertensión en el corazón es la cardiopatía hipertensiva. Entonces, recuerden que empezamos a ver hipertensión como factor de riesgo para la cardiopatía por aterosclerosis coronaria. Pero a la vez la hipertensión genera otra cardiopatía diferente a la de aterosclerosis, y esta es la cardiopatía hipertensiva, ¿verdad? Y si se acuerdan de cifras, ocupa el 25% de todas las cardiopatías son cardiopatía hipertensiva. Así es que es relativamente frecuente, solamente superada por la cardiopatía por aterosclerosis coronaria. ¿Cómo lo diagnosticamos? Bueno, clínicamente porque el ápex está desplazado, en el electro por crecimiento del ventrículo izquierdo, por sobrecarga sistólica, y en la radiografía de tórax, cardiomegalia, como decía yo, que generalmente va a ser 3 o 4. Pero el mejor diagnóstico lo hace el ecocardiograma. El diagnóstico más confiable lo va a hacer el ecocardiograma, porque podemos tener pacientes que tienen cardiopatía hipertensiva y tienen electro normal, ¿eh? Lo mismo pueden tener electro normal a pesar de tener cardiopatía hipertensiva. Recuerden que la especificidad de ambos estudios es por ahí del 50%. La sensibilidad y especificidad es alrededor del 50%, tanto en el electro como en la radiografía. Entonces, el que sí nos da el diagnóstico realmente es el ecocardiograma. El tratamiento para la cardiopatía es el mismo para los hipertensos. De hecho, al controlar la presión, se controla la cardiopatía, ¿verdad? Entonces, lo importante de darle tratamiento para que el paciente no desarrolle cardiopatía, porque la cardiopatía lo va a llevar, si no se controla, a insuficiencia cardíaca. Así es que muy importante, antes de que tenga cardiopatía hipertensiva, controlar la presión. Bueno, hasta acá hemos llegado al final y vamos a dejarlo aquí por hoy. No sé si tengan preguntas.